Bueno, entonces veníamos charlando, va a ser sin presentación, va a ser ahí, como se llama, on the fly, tratando de salvar las papas. Pero bueno, veníamos hablando de este gran modelo B que nos traía o nos vinculaba a todo el mundo del desarrollo con las distintas etapas del mundo del testing. Y luego que íbamos a estar trabajando, bueno, desde en la parte superior particularmente ya veníamos trabajando con pruebas de sistema y pruebas de aceptación, en la parte inferior ya veníamos trabajando con todo lo que era el testing unitario, y la propuesta justamente ahora, o en este momento más o menos de la clase, tenía que ver con empezar a hablar de las pruebas de integración. Para las pruebas de integración tenemos como dos grandes recursos para poder trabajar. Cuando estamos utilizando, por ejemplo, librerías externas, ¿sí? Imaginemos que, o bibliotecas, imaginemos que estamos utilizando SQLite. ¿Conocen SQLite? ¿Saben lo que es SQLite o MySQL? ¿Les suena base de datos? Por ejemplo, ¿se puede trabajar con base de datos en C? Sí, se puede trabajar. No voy respondiendo como para ser más rápido, pero sí justamente podemos trabajar. Y eso requiere, por ejemplo, una librería o biblioteca estándar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, todavía no logramos establecer la conexión con esa librería porque o no nos compila, no linkea, no logramos integrarla? Bueno, podemos justamente utilizar un recurso que se lo denomina stub se llama, S-T-U-B larga, ¿sí? Ese stub o ese stub, básicamente nos propone a cierto contexto hacer de cuenta que llamamos a esa librería o esas funciones de esa librería y obtener una respuesta predeterminada. Estamos simulando formalmente, ¿no? Simulando una conexión a base de datos, simulando una consulta. Si, por ejemplo, no lo lleva una base de datos que por ahí todavía no están trabajando, lo lleva un archivo que probablemente sea algo más cercano al manejo del lenguaje C. Bueno, imagínense que quieren leer un archivo, pero todavía Gonzalo, ahí, que entiendo que está grabando, no pudo terminar la función de archivo y Agustín necesita invocar justamente para que para empezar con esa idea de la integración. Entonces, ¿qué hace Agustín? Llama a la función que quedó con Gonzalo, ¿sí? Y Gonzalo desarrolla una pequeña función que simula que, no sé, se leyeron tantos renglones o se escribieron tantos renglones o tantas líneas dentro del archivo. Es decir, frente a un argumento hay una respuesta predeterminada. Para eso nos sirve ese stub. ¿Para qué? Para que mientras se va desarrollando, incluir una función que tiene la misma firma, el mismo prototipo, y comúnmente esta idea de los stubs tiene que ver con el vínculo con módulos externos. Entonces fíjense que hay como varias cuestiones para poder pensar el tema de la integración. Si empezamos a incorporar justamente la idea de los stubs, ¿qué nos va a pasar? Lo que nos va a pasar puntualmente es que vamos a estar encontrando ¿qué cosa? Bueno, cuestiones de compatibilidad. Por ejemplo, la versión de C que estoy utilizando, de ANSI C, ¿es compatible, por ejemplo, con esa base de datos? ¿O con qué versión es compatible? Ahí se producen otras preguntas que nos podemos hacer desde lo que tiene que ver con la integración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puntualmente puede ser que sea compatible, pero hasta cierta versión, o sea compatible a partir de cierta versión y no tenga soporte previo. Este tipo de cosas son preguntas que nos tenemos que hacer cuando empezamos a incorporar módulos externos, bibliotecas, librerías. Eso por un lado. Por el otro, algo más cercano a lo que podemos empezar a trabajar desde el C, con los rudimentos, con los conocimientos que ustedes tienen. ¿Qué es? Bueno, particularmente lo que se conocen como mocks, ¿sí? Son muy parecidos el STAB y el mock, ahora vemos las diferencias. Mock significa simular, ¿sí? Por ejemplo, si alguno estudió inglés, estaban lo que llaman los mocking tests que eran las pruebas que uno hacía para prepararse para la prueba, ¿está bien? Esas clases de repaso donde hacíamos ejercicios como si fuesen los ejercicios tipo de parcial, ¿está bien? El maquetado. Tiene que ver con el maquetado, pero en realidad ya, fíjate que tiene que ver, Joaquín, con la estructura del código, no solamente el maquetado en términos visuales, sino de organización del código. Genial, ahí intento ir leyendo mientras tanto. Entonces, puntualmente, ¿con qué nos encontramos? Esta idea de los mocks es llamar a funciones que van a realizar una determinada acción, una determinada tarea, pero todavía no están desarrolladas. Entonces, por ejemplo, Pedro tiene que hacer una función que se llama cargar datos, ¿sí?
Gerardo tiene que hacer una función que se llama procesar datos y Silvana tiene que hacer una función que se llama mostrar información. Y Gonzalo es el que organiza, es el Riquelme de este equipo, ¿está bien? ¿La idea cuál es? La idea es que va a tener que invocar a la función de Pedro, que Pedro todavía la está desarrollando, va a tener que invocar a la función de Gerardo y va a tener que invocar a la función de Silvana, pero todavía no están desarrolladas. Entonces, ¿qué nos van a dar Pedro, Gerardo y Silvana? Nos van a dar lo que se llama un mock, ¿sí? Una simulación, donde cuando esté desarrollada la función de Pedro, de Gerardo, de Silvana, simplemente vamos a tener que enlazarla, vincularla con esa última versión. Pero mientras tanto, esta idea de la maqueta, esta idea de la arquitectura que traía Joaquín, ¿no? Digamos, va a estar organizado el código con la información que le tengo que enviar, que estoy esperando que devuelva, el control de errores. Voy a poder diseñar y probar lo que es la estructura general, para que cuando justamente esas pequeñas funciones, o esas grandes funciones estén desarrolladas, pueda incorporarlo con un costo computacional, con un costo en tiempos humanos mucho menor. ¿Ok? Yo sé que por ahí es un poco más difícil sin el apoyo visual, pero estoy intentando explicarlo, creo que más o menos vamos bien, díganme. Tengo el feedback visual de Gonzalo, así que por lo menos me quedo más tranquilo ahí, ¿ok? Bien. Bárbaro, bárbaro. Bueno, tenemos como, ahí lo veo a Pedro, con el mate, con este frío, estamos con todos los aditamentos que podríamos tener. Bueno, ¿cuáles son las formas de integración? Hay como dos grandes formas de integración. La primera forma se llama justamente no incremental y la segunda forma en un acto de creatividad se llama incremental. La forma no incremental es la que muchas veces uno podría hacer cuando no sistematiza su trabajo. ¿Ustedes saben cómo se llama el evento que originó el universo? Qué pregunta que tiré a esta hora de la mañana. ¿El Big Bang? El Big Bang, bien. Al modo no incremental se lo llama Big Bang. ¿Por qué? Porque Pedro hizo su módulo, Gerardo hizo su módulo, Silvana hizo su módulo, Gonzalo hizo su módulo, juntamos todo y seguro que va a pasar. Explotó todo. Explota todo. Bueno, o podríamos decir que probablemente no funcione. ¿Está bien? Sí, probablemente no funcione. O sea que ese método de integración del tipo no incremental o del tipo Big Bang justamente tiene como bastantes problemas. No significa que no funcione, significa que nos va a llevar un tiempo más importante o un costo en términos de testing que lo saquemos andando. ¿Sí? Lo vamos a tener que poner ahí en segunda, lo vamos a tener que empezar a empujar, vamos a tener que llamarlo ahí a Gonzalo o algo que vayan empujando y que alguno empiece a jugar ahí con los cambios y acelerando, ¿sí? Como para que a ver si arranca o no arranca. Pero vamos a tener justamente esta cuestión de parada, arranca, parada, hasta que el burro de arranque, valga la redundancia, funcione y el auto salga andando, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sé por dónde pueden venir los problemas. Por ahí venía el problema por el módulo de Gerardo. O creía que solucionando el módulo de Gerardo ya el de Pedro iba a funcionar. Y creía que arreglando el de Pedro, después el de Gonzalo iba a funcionar. Entonces, digamos, es como un trabajo más libre, por decirlo de alguna manera, pero tal vez con demasiada libertad, porque tengo que ir tapando baches o ir solucionando los pequeños bugs que van apareciendo en cada uno, sin una orientación específica, ¿sí? Por eso este método no incremental, si bien es muy probable que ustedes ya lo hayan utilizado sin ponerle ese nombre, en algún proyecto que hayan desarrollado, en alguna otra materia, donde juntan los módulos, y después dicen, che, no, tengo que cambiar el prototipo porque no combina, o no combina, no compila, o porque lo llamé de otra manera, o porque tu módulo tiene errores y el mío no, y se empieza a dar esas discusiones. Bueno, cuando el proyecto empieza a ser justamente cada vez más complejo, es más difícil detectar los bugs y el origen de cada uno de esos bugs, ¿sí? Entonces pasamos al modo ya no Big Bang, sino al modo incremental. Y ese modo incremental, ¿qué hace? Bueno, propone, como diría Mostaza, paso a paso. ¿Sí? Ya a Mostaza Merlo calculo que no sé si lo conocerán, sí, ya por un tema generacional, pero bueno, ya que trajimos antes a Riquelme y trajimos a empujar el auto, bueno, vamos a traer al paso a paso de Mostaza. ¿Cuál es la idea? Si yo voy haciendo pruebas unitarias, por ejemplo, cuando haga esa integración,
voy a tener más chances de que funcione. ¿Va a funcionar? No, pero voy a tener más probabilidad de que funcione. ¿Por qué? Porque si está bien documentado, si el código fue escalable, si está bien mantenido, es decir, que lleva adelante buenas prácticas de programación, ustedes llevaron adelante el grafo, los caminos, la complejidad ciclomática, los caminos independientes, corrieron todas las pruebas y salió todo eso bien. Cuando lo integre tengo como menos chance de que eso justamente funcione. Tengo más chance de que eso justamente funcione. Particularmente hay como dos modos de integración incremental. Uno se lo llama top-down, es decir, de arriba hacia abajo, y el otro se lo llama bottom-up, es decir, de abajo hacia arriba. Ahí Gonzalo nos está siguiendo con los dedos, espectacular Gonzalo, buenísimo. ¿Sí? Más allá de los nombres, cómo lo implementamos, que es lo importante, el método top-down es de la siguiente manera, y complementa el trabajo de desarrollo con el trabajo de testing. Complementa el trabajo de desarrollo con el trabajo de testing. El método top-down lo que hago es, empiezo por la lógica de la aplicación. Y la lógica en el ejemplo que estábamos manejando recién, la organizaba Gonzalo. Entonces, ¿qué hace Gonzalo? Gonzalo toma los requerimientos que elaboró el cliente, toma lo que el equipo de desarrollo armó en términos de estructura y módulos, y empieza a armar la lógica principal de la aplicación. Che, pero todavía no están los módulos, no importa. ¿Por qué? Porque lo que queremos primero es organizar justamente la lógica principal, esto que decía Joaquín del maquetado, ¿no? Debemos pensar en, justamente, fíjense que de poco sirve tener módulos que hagan cosas si no hay una integración de esos módulos. Entonces, este enfoque de top-down, ¿qué nos plantea? Nos plantea puntualmente que podamos diseñar la cáscara general, la lógica de qué es lo que tengo que pedirle al usuario, cómo lo guardo, cómo lo envío, o sea, cómo ya me empiezo a imaginar la comunicación entre los diferentes módulos, ¿está bien? Y sobre eso, puntualmente, ¿qué empiezo? Bueno, ahora que tengo esta estructura, compila, linkea, lo pruebo, saca mensajes por defecto, obviamente, ¿no? Digamos, porque los otros módulos no están desarrollados, empiezo a desarrollar los módulos. Y Gonzalo le dirá a Pedro, che, Pedro, necesito que hagas la función de carga de datos. Y mientras Pedro va armando la función de carga de datos con el prototipo que le especificó Gonzalo, Gonzalo va hablando con Gerardo, Gonzalo va hablando con Silvana, porque Gonzalo tiene como en mente, ¿qué cosa? Esa estructura general y cómo se tiene que comunicar. ¿Sí? Es una versión que integra funciones que todavía no fueron desarrolladas. Ahora imaginemos lo siguiente. Pedro, como fue trabajando, hizo horas extras, entonces fue trabajando y adelantó un poquito el trabajo. Entonces, lo adelanté y lo tiene un poco antes que Gerardo y que Silvana. Entonces, ¿qué podemos hacer con Gonzalo y con Pedro? Bueno, lo que podemos hacer es que Pedro incorpore el módulo a la lógica que diseñó Gonzalo. Entonces, ¿qué nos permite hacer ese enfoque incremental? Bueno, nos permite ahora validar el módulo desarrollado por Pedro a partir de la invocación de las funciones trabajadas por Gonzalo. ¿Se entiende esta idea? ¿Sí? Y permite, gracias Gonzalo, y permite justamente que, decir, mira, no solo estoy validando lo que hizo Pedro, sino que lo estoy validando en el contexto de la integración. Y es como que avancé un escaloncito dentro de lo que es la lógica, pero ya con módulos de a poco probados. Silvana fue avanzando y dijo, tengo el módulo listo, ok, se lo acercó y ahora ¿qué empezó a hacer? Bueno, Gonzalo ya sabía cómo tenía que invocarlo porque desarrolló ese cascarón, por decirlo de alguna manera, ese esqueleto, esa arquitectura. Entonces ahora integra el módulo de Silvana. Y ve que el módulo de Silvana en forma individual, por ejemplo, anda bien. Pero cuando lo integra, no se lleva bien con Pedro. Nada particular, nada personal, por favor, es un ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que Gonzalo le da un feedback, le da retroalimentación a Silvana para decir, che, mira, me parece que acá hay una validación que no contemplaste y nos sirve para hacer este ida y vuelta desde la aplicación hacia el módulo, desde el módulo hacia la aplicación. Mientras tanto, justamente, ¿qué sucede? Bueno, Gerardo pudo terminar su módulo, lo incorporaron y vieron que el módulo convive bien con Pedro, el módulo de Pedro convive bien con el de Gerardo con Pedro, y Gonzalo es el que le da ahí el ok. Y finalmente Silvana corrige ese bug y puede integrarlo. Este método incremental de esta forma de trabajar paso a paso nos permite ir trabajando desde la lógica de la aplicación, por eso esta idea de ir trabajando desde la capa superior, desde que es aplicación,
hasta justamente la capa inferior, que es la codificación de cada una de las funciones. Ese método lo llamamos top-down. Cuando uno tiene que desarrollar una aplicación, a mí en particular, Nahuel, es uno de los métodos que más me gusta. ¿Es el único? No, ahora vamos a ver otro, ¿sí? Que justamente es como el método inverso. Lo importante en cualquiera de los dos casos es que son caminos de ida y vuelta. Es decir, no es que solamente hice la aplicación y llamo a los módulos y después cuando los módulos estén los invoco, sino que hay un diálogo entre los diferentes actores, entre los diferentes desarrolladores y desarrolladoras que participan. Ahí se me caí, acá estoy de vuelta. No, me caí literal, se cayó el celular. Ahí va, a ver si podemos resolverlo. A ver. Vamos a poner así, trabarlo de alguna manera. Esto se llama precariedad al mango. Ahí va. Creo que ahí está sostenido. La próxima hay que invertir en un sostén para el celular. Ahí vamos. Bien. El segundo camino justamente es la idea del bottom up, es decir, de ir de abajo hacia arriba. ¿Y cómo organizo eso? Bueno, lo organizo de la siguiente manera. El analista funcional armó los requerimientos, luego el líder de proyecto fue pensando en la arquitectura, diseñó los módulos y pensó, y le dijo, che, Pedro, vos tenés que hacer esta función, Gerardo, vos tenés que hacer esta otra, y Silvana, vos tenés que hacer esta otra, con directamente la lógica, ¿sí? De cada uno. Entonces, Pedro, sin vincularse ni con Gerardo ni con Silvana, ¿qué hace? Bueno, desarrolla su función, Gerardo hace lo mismo, Silvana hace lo mismo. Y cuando particularmente lo tengan disponible, es decir, Pedro dice, che, yo ya lo tengo, ok, pero ¿sabes qué? Tenemos que esperar a Gerardo. Y Gerardo dice, ya lo tengo disponible. Bueno, esperemos a Silvana. Cuando tengamos los módulos disponibles, ahí es donde Gonzalo se levanta de la silla y dice, bueno, ahora sí puedo ponerme a trabajar. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque voy a estar como a la espera de que se desarrolle el martillo, la mecha, la agujereadora para poder poner un estante. Por ejemplo, no sé si uso esos elementos. ¿Sí? ¿Se entiende? Digamos, pero nuevamente hay un diálogo. ¿Por qué? Porque ese diálogo es con las pruebas que hizo Pedro en test unitario, con las pruebas que hizo Gerardo en test unitario, con las pruebas que hizo Silvana en test unitario, Gonzalo empieza justamente a integrar. Y esa integración ya es sobre algo probado. Fíjense que hay como un momento que difiere una metodología y otra. ¿Por qué? Porque la primera metodología organizaba la lógica y se aproxima a lo que el cliente en principio está esperando. Entonces, tal vez eso me da algunas pistas, que si hay algún corrimiento, algo que no entendí bien, lo puedo chequear antes. ¿Está bien? Desde lo que es sobre todo la lógica, que es muchas veces la complejidad mayor que hay. En el otro enfoque es como que primero me tomo el trabajo de desarrollar todas las herramientas y una vez que las herramientas estén desarrolladas y estén probadas, las empiezo a integrar. Y si la herramienta que hizo Gerardo no era exactamente así, ¿qué tengo que hacer? Bueno, Gerardo va a tener que refactorizar o redefinir o volver a programar su módulo y se va a atrasar. Esto igualmente es mejor que juntar todo y ver qué pasa, ¿no? Claramente. ¿Sí? O sea, como ese método no incremental de todo junto, ese Big Bang. Pero pensando en esta idea de las integraciones, tenemos el método top-down y el método bottom-up. ¿Son las únicas estrategias? No, claramente no. Muchos equipos, ¿qué hacen luego? Lo que hacen es desarrollar procedimientos propios, a veces tiene que ver con el equipo de trabajo, con la forma de trabajar dentro de ese equipo, que ya se conocen, que ya se organizan, la forma de documentar, la forma de alinearse, por ejemplo, con algún tipo de estándar, por ejemplo. Si van a trabajar en, no sé, en la industria aeroespacial y desarrollar un software para la industria aeroespacial, tienen que cumplir con un estándar. ¿Por qué? Y porque está complicado tener que reiniciar el sistema en el satélite. ¿A quién mandamos para que apriete el reset? Está complicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, un estándar es utilizar para el desarrollo de sistemas embebidos un estándar que se conoce en este caso como máquinas de estado, particularmente con una implementación similar a lo que ustedes conocen como switch case. ¿Está bien? ¿Y podés usar otra? Sí, claro, pero no cumple con el estándar. Entonces, fíjense cómo a veces no solamente nos condiciona el equipo de trabajo, la metodología, en este caso Agile o Ágil, o la necesidad del cliente, sino también particularmente esas necesidades pueden estar vinculadas con una industria específica. Lo llevo a algo también no tan arriba, un poco más abajo. En los ferrocarriles, más allá de lo que sucede en la realidad, también hay estándares. Aunque no se sepa, hay estándares en todo lo que tiene que ver con señalización.
¿Por qué? ¿Y por qué no podemos señalizar como a mí se me ocurre? A Gonzalo se le ocurre una idea, a Gerardo otra, Silvana otra, Pedro otra, y después por ahí llegamos a un consenso. Sino que todos los sistemas ferroviarios tienen un sistema de señalización que sigue un estándar. Y ese sistema de señalización está basado en un software. ¿Sí? Lo llevamos a la industria automotriz. La industria automotriz, tengo distintos mensajes. Ahora vieron, no sé si vieron, pero bueno, mi auto no lo tiene un estéreo todavía con CD, pero los autos más modernos tienen particularmente una pantalla. ¿Sí? ¿Esa pantalla para qué sirve? ¿Alguien sabe? ¿Tienen? ¿Han visto autos con pantalla? Sí, creo que por ahí sí, aunque no sean propios. ¿Han visto? ¿No han ¿Sensores? visto? Dice Silvana, sensores creo que dijiste, ¿puede ser? Sí, Computadora de a bordo. Ok, Matías dice computadora a bordo. Totalmente. Fíjate que lo que comúnmente llamamos radio, ¿sí? Es esa pantalla que es una computadora de a bordo que tiene como dos grandes cuestiones. Una interfaz de usuario para, no sé, ajustar las condiciones del habitáculo, digamos, hacer mejor tu experiencia al momento de manejar, que el techo sea corredizo, etcétera, bla, bla, bla. Pero también, ¿qué tenés? Bueno, tenés justamente parámetros, como ahí dice Matías, parámetros básicos del vehículo. Temperatura, aceite, por ejemplo, control de aceite, alguna falla del motor, algún código específico. ¿Y qué está haciendo ese sistema? Se está comunicando con, creo que lo que dijo Silvana, con distintos sensores, por ejemplo. Mide temperatura, mide presión, mide caudal, mide nivel, por ejemplo, para el tanque de nafta, indicándote justamente cuántos kilómetros, por ejemplo, podés llegar a seguir recorriendo en función de la velocidad promedio que venís transitando, por ejemplo. Todo eso lo hace una computadora, y obviamente si lo hace una computadora, ¿qué va a haber detrás? Bueno, software. ¿Está bien? Entonces, no estemos pensando que solamente vamos a estar trabajando con printf scanf, ¿sí? Porque no van a hacer printf scanf en una pantalla táctil, sino que obviamente van a usar distintas librerías. En algunos casos hay cosas que se programan en C, otras en C++, otras en Python, otras con algunos de estos lenguajes o Java, pero usando librerías gráficas para poder diseñar esto. Por ejemplo, el caso de Qt. Qt es un entorno en su momento desarrollado por Nokia, ¿sí? Que después lo liberaron para hacer aplicaciones multiplataforma, que puedan correr en computadoras, en celulares y en sistemas embebidos, por ejemplo, y se pueden programar en C++, en Python, dentro de las posibilidades. Entonces, puedo hacerlo para una plataforma y luego compilarlo y linkearlo para el target o el destino que tengo. ¿Por qué hablaba esta idea de los estándares? Por ejemplo, los automóviles utilizan un protocolo que se llama CAN, o un bus CAN, ¿sí? Es por donde viajan los datos de cierta manera. ¿Y qué particularidad encontramos en el auto? Bueno, mi auto hace mucho ruido, pero más allá del ruido que hace, sea por el tren delantero, por el estado general, ¿por qué hay ruido? Bueno, hay ruido eléctrico también presente, ¿está bien? Y ese ruido eléctrico afecta, por ejemplo, a las mediciones. Les cuento algo sencillito, con una pequeña computadora de bordo que tiene mi Ford Fiesta 2010. ¿Sí? Particularmente, ¿qué me pasaba? La masa, ¿sí? Digamos, entiendo que todos a esta altura no están pensando en comida, sino que entienden que estamos pensando en un positivo, un negativo, una referencia en tierra, ¿sí? La masa estaba levantada, por decirlo de alguna manera, es decir, que ofrecía mayor resistencia. Si ofrecía mayor resistencia, ¿qué pasaba? El sensor, que debía medir algo, medía algo diferente. ¿Por qué? Porque la referencia que tenía no era la que tenía, digamos, no funcionaba en forma adecuada. Y ese problema a nivel de software, ¿cómo se corrigió? O sea, la computadora, obviamente, ¿qué hacía? Te decía, che, tenés un problema en la sonda lambda, que es la que está manejando, por ejemplo, lo que era, tenés dos sondas lambda, la que está manejando lo que era el consumo de combustible, ¿sí? Y me estaba tirando un error que ¿cómo se arregló? Bueno, el mecánico número 1 me dijo, tenés que comprar la sonda nuevamente, el mecánico 2 te dijo, tenés que cambiar las dos sondas, y el mecánico 3 me dijo, no, mira, vamos a cambiar este tramo de cable. Y cambiando un tramo de cable, se solucionó un problema de software. ¿Sí? Analogía o digamos, síntesis de todo esto, obviamente el software y el hardware, ¿sí? Claro, ahí dice Matías, a un electricista te apaga el check, ¿sí? Y te dice, sacamos el LED y como ocultamos el error, no hay más error. Ojo que eso también pasa en el mundo del software, ¿no?
Ojo con eso. Como también nos pasamos y decimos, hacemos printf de todo lo posible. Bueno, tenemos que encontrar un punto intermedio donde atendamos a las especificaciones. Pero a lo que voy con esto, ¿qué es? Que los software que ustedes vayan a desarrollar no necesariamente van a correr solamente en una computadora, pueden correr en un teléfono móvil, pueden correr en la nube, pueden correr desde un navegador web, lo que vayan desarrollando a lo largo de justamente la carrera, a lo largo de la tecnicatura. ¿Está bien? ¿Por qué digo esto? Porque ese software se va a estar vinculando con hardware necesariamente. Y a veces los problemas que pueden aparecer justamente no tienen que ver con el software, sino tienen que ver con el contexto que hace que el software se comporte en forma errática, por decirlo de alguna manera, que no se comporte como está esperado. Entonces estas cuestiones vinculadas a la integración nos permiten no solo pensar en lo que es el software, sino también realizar pruebas de exigencia, por ejemplo, y eso nos dispara otro tipo de pruebas que les propongo recorrer dentro de un par de minutos. Vamos bien hasta acá pensando en esta idea que arrancamos con el modelo B, lo que hacíamos desde lo que era caja negra, lo que era caja blanca y estas pruebas de integración. Por lo menos lo que estamos tratando de relatar a oscuras, pero desde el celular, con buena voluntad. Gonzalo, vos sos el que estaba grabando, ¿era así? ¿Por las dudas? Listo, dale. Genial. ¿Vamos bien? Gonzalo, Pedro, yo sé que los estoy viendo ahí, pero no sé el resto cómo vienen. Ok, bien. Bueno, este celular estoy contento porque tenía vida útil corta y parece que lo está dando todo. Yo creo que me va a decir, cuando termine la clase me va a decir, hasta acá llegué, jefe. Bueno, o ayúdame loco, no sé, alguna de esas cosas me va a decir. Bueno, ¿cómo seguimos? Hasta ahora, nosotros hemos venido trabajando con lo que se llaman pruebas funcionales. Y bueno, el nombre de funcional, obviamente uno lo refiere a funcionamiento o algo que funciona. Pero saliendo un poquito de la primera interpretación que podríamos hacer, podemos imaginarnos que una prueba funcional tiene que ver con el comportamiento del sistema a partir justamente de ciertos requisitos, requerimientos, especificaciones, ¿sí? Y vimos como todas estas estrategias vinculadas justamente a qué, a cómo trabajar con caja negra, cómo trabajar con caja blanca, empezamos a ver hoy estas cuestiones vinculadas a integración. Pero no son los únicos tipos de pruebas que podemos llevar adelante. Existen otro tipo de pruebas que no se vinculan en forma directa, si se quiere, con el código o con algo funcional, sino que tienen que ver con más la periferia, lo que rodea al proyecto, pero obviamente también es parte del proyecto. Por ejemplo, vamos a poner algo sencillo. Yo hago un printf que le digo, ingresa tu nombre de usuario, un scanf, leemos el nombre de usuario, y le digo, printf, ingresa tu contraseña, ¿y qué pasa? Y hacemos el scanf, ¿sí? Ustedes que van a escribir su contraseña súper segura, ¿y qué va a pasar con la consola? Habitualmente la consola tiene lo que se denomina un eco, ¿sí? Ese eco que es que a medida que vos vas tipeando las letras vas viendo lo que va saliendo en pantalla. Cuando vos querés que salga la contraseña en cualquier sistema, ¿con qué te encontrás? Y te encontrás con puntitos, con asteriscos, con algún emoji, algo que oculta obviamente la contraseña que vos estás escribiendo para evitar captura visual o alguna captura dentro del sistema. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Fíjate que ahí tenemos un concepto que es una prueba que se la denomina no funcional o parafuncional, que está vinculada con la seguridad. ¿Por qué? Porque vos no estás, digamos, el sistema funciona, pusiste tu usuario, pusiste tu contraseña, buscaste un libro, sacaste un pasaje, lo que sea, pero tu contraseña estaba expuesta. O la contraseña, por ejemplo, la almacenaste en un archivo. ¿Y cómo la almacenaste? Ahí, así, en texto plano, porque sigue trabajar en archivos en texto plano. Ok. Si alguien saca o obtiene ese archivo de alguna manera, ¿qué va a pasar? Y bueno, accede a todos los usuarios y todas las contraseñas y va a poder hacer cosas en tu nombre, por ejemplo. Nuevamente, prueba no funcional para funcional vinculada con la seguridad. Entonces se abre un nuevo mundo en forma introductoria dentro del mundo del testing que tiene que ver con este otro tipo de pruebas que salen del comportamiento esperado, pero que tienen que ver con la seguridad, la carga del sistema, la experiencia de usuario, la accesibilidad, ¿sí? O sea, fíjense que son este tipo de cuestiones se vinculan con este otro gran grupo que se lo denominan pruebas no funcionales o parafuncionales.
¿Qué podría hacer para subsanar eso? Bueno, primero detectar que la contraseña se está almacenando ahí en texto plano y es una burrada haberlo hecho de esa manera. Puedo sugerir desde el lado del testing, che, tenés que hashearla o tenés que encriptarla. Entonces, para eso, ¿qué va a haber? Vas a elegir alguna codificación, alguna llave, ¿sí? Alguna key pública, una clave pública o privada para poder guardarla en un archivo, pero guardarla de forma codificada, para que quien acceda a ese archivo por alguna falla en el sistema, por ejemplo, no pueda saber cómo, digamos, qué es lo que había ahí, por ejemplo. ¿Está bien? Lo mismo sucede con, no sé, los datos de una tarjeta de crédito, la clave de una tarjeta de crédito, de débito, lo que sea. ¿Ok? Bien. ¿Por qué se usa? ¿Saben lo que es el segundo factor de autenticación? En los celus. ¿Alguien lo conoce? ¿Sí? ¿No? 2FC, ¿le suena? ¿O F2C? ¿Le suena? ¿No le suena? ¿Es igual al de verificación en 2 pasos? Claro, eso mismo. Ahí está, Joaquín dice, eso lo tengo en todos lados. Muy bien, Joaquín, es una muy buena práctica. Entonces, aprovechando este momento que tenemos, vamos a hablar de algunas buenas prácticas en seguridad. ¿Para qué sirve? Sin decirme la contraseña, sin decirme el gesto que hacen, no sé, si es una L, ¿viste? Si es como una L como muy básica, si es un número muy fácil, si es su fecha de nacimiento para ingresar a su celular o ingresar a Mercado Pago, lo que sea. Obviamente no hay que incorporar cuestiones personales en lo que tiene que ver con términos de contraseña, pero segundo, tampoco tiene que haber cuestiones muy sencillas de codificar. El segundo factor de validación que permite, por ejemplo, que vos puedas tener una contraseña y luego de esa contraseña tengas que colocar un segundo factor. Justamente ahí está, dice Joaquín, es como tener otra capa, totalmente. Porque la idea que es que si alguien accede de alguna manera, tal vez de un dispositivo que no es el habitual, vos digas, bueno, primero generar una alerta y segundo, incorporar un segundo paso, como dice Pedro, un segundo paso en la verificación. Esto se puede hacer en WhatsApp, por ejemplo. ¿Para qué? Para evitar que te clonen el chip o te roben justamente los datos, contactos y le pidan plata a tus contactos, por ejemplo. ¿Sí? Uno lo puede incorporar, pero hoy por hoy la mayoría de los sistemas justamente incorpora este tipo de medidas de seguridad. ¿Cómo surgen estas cosas? Bueno, surgen desde el lado del testing. Y ahí el testing se vincula con otro mundo que tiene que ver con lo que se llama penetration test o ethical hacking, ¿sí? Digamos, hackeo ético. La idea del hackeo nos refiere a entender cómo funciona un sistema, usarlo a nuestro favor para detectar vulnerabilidades y no le voy a robar los datos a Gonzalo. Lo que voy a hacer que es avisarle, che, Gonzalo, detecté estos agujeros de seguridad en tu aplicación, ¿sí? ¿Para qué? Para que Gonzalo con su equipo, que está conformado por Pedro, Gerardo y Silvana, puedan rápidamente poder modificarlo e incorporar estas buenas prácticas. Entonces se incorporan muchas veces terceros, profesionales que se dedican a todo lo que tiene que ver con seguridad informática y se vinculan con el mundo del testing. De vuelta, a ver, ahí está. Che, Gonzalo, pedí un préstamo con tu tarjeta que no funciona. Listo. Sí, bueno, obviamente, viste que, bueno, hay un montón de... ¿A nadie le pasó que le han pedido plata? ¿A nadie le pasó que algún contacto vos decís, che, esto es raro? O ni siquiera, ya saben que no tenemos plata, así que ni le pidieron. A parientes del Chaco le mandaron mensajes diciendo que éramos nosotros. Claro, totalmente, haciéndose pasar. Ok, bien. Hay otro ejemplo de esto que se lo conoce como phishing, no sé si lo conocen, el phishing. ¿Le suena? Phishing viene como de pescar en inglés, ¿sí? Justo cuando se cortó recién su clase, estábamos hablando con Alex. Me llegó un mail de John Hawkins. Ok. ¿Qué te contaba el muchacho? Me decía que había ganado una beca. Bien. Bueno, bien, Pedro, felicitaciones. Una beca en John Hawkins. Así se... O-N-K-I-N. Ok. Bueno, no se tomaron tanto trabajo para ver cómo se escribía. Bueno, rudimentarias del phishing y tenés cosas más elaboradas. Por ejemplo, cosas más elaboradas como duplicar la estética de un sitio web de una plataforma como Mercado Pago o de un banco y te piden que
Dice, se detectó un movimiento inusual en tu cuenta, por favor, valida tus datos, y entonces y te dicen, ingresa tu, no sé, tu usuario y tu contraseña. ¿Y qué hacen? Obviamente no te mandan nada, o a lo sumo te redirigen a la página, pero en el medio capturaron, y es una página similar, que tal vez tiene un dominio parecido, un nombre, una URL parecida, pero que no es la misma, no sé, Mercado Libre, ponele, sí, pero entonces muchas veces, ¿qué hacen las empresas? Registran dominios parecidos para evitar, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿sí? ¿Y qué hacen también las empresas? Dentro de las empresas hacen pruebas y ensayos vinculados a seguridad informática y vinculadas al testing. ¿Para qué? Para ensayar con sus empleados. Entonces, no dicen, vamos a hacer una prueba, sino que mandan un mensaje y se fijan, ¿está bien? Sí, ya cayó Gerardo, ¿sí? Hizo clic donde decía haga clic aquí, y completó los datos, y completó la información del servidor, ¿sí? Bueno, entonces a Gerardo, la empresa, bueno, hay como distintos caminos, le va a agradecer por sus servicios, sería una opción. La otra opción es, los va a mandar a hacer un curso de seguridad informática, por ejemplo, ¿está bien? Hay áreas que son muy sensibles, y de vuelta, el mundo del desarrollo, el mundo del testing, el mundo de la seguridad informática se vinculan de esta manera, haciendo distintos tipos de pruebas parafuncionales, ¿sí? Un ejemplo más iba a dar. Un ejemplo más. Ya voy. A ver, no sé si... a ver, se me fue el chat. ¿Qué decían? Perdón. Si alguno me ayuda a leer. Que hay una página donde te pagan para encontrar vulnerabilidades. Bueno, claro, totalmente. Hay Bueno, una página donde se llaman bug bounties, tipo encontrás vulnerabilidades a las páginas web y ofreces una recompensa, ¿no? Es decir, ellos, o sea, les exigí, ¿no? Más bien, bueno, encontré la vulnerabilidad en esto. Y las empresas tienen páginas, la principal es HackerOne. No sé, claro, totalmente, que en realidad, ¿qué hacen? Dice, a ver, las empresas como proceso interno llevan adelante un proceso de testing vinculado también a la seguridad informática, y después, ¿qué hacen? Bueno, pueden abrir y decir, che, vamos a liberar esto. Liberémoslo a la comunidad y que lo traten de tirar abajo. De hecho, hace poco salió, bueno, una de las cuestiones principales, no sé si se acuerdan, pero era el hackeo de el acceso a un iPhone, ¿sí? Que no se podía desbloquear los iPhones, como que tenía un muy buen sistema de, bueno, ahora ya se pueden desbloquear los iPhone también. ¿Por qué? Porque hay gente que obviamente se dedica, y podés dedicarte como todo en este camino, ¿no? Podés dedicarte para poder mejorar un producto, o podés dedicarte para hacer otro tipo de actividades que tienen que ver con la cuestión más ética. ¿Cómo, Pedro? Podés ser un Jedi o pasarte al lado oscuro. Exactamente, ser ahí un Lord Sid. Bueno, vamos a tratar de que sigamos por el sendero de los Jedis, ¿está bien? Haciendo, no sé, bueno, ahí después cada uno verá, qué sé yo, pero por lo menos desde acá, institucionalmente, yo te digo, vamos a seguir el camino de los Jedis. ¿Qué otro tipo de pruebas parafuncionales o no funcionales tenemos? Bueno, tenemos, por ejemplo, pruebas de estrés, pruebas de carga, ¿sí? Bueno, la sociedad en la que vivimos nos vive haciendo esas pruebas, vive haciendo testing con nosotros, ¿no? A ver hasta cuándo aguantamos, hasta cuándo nuestro sistema aguanta. Bueno, lo mismo podemos hacer con los sistemas que desarrollamos. Por ejemplo, hay pruebas que se las conocen como denegación de servicio. ¿Lo han escuchado alguna vez? DDoS, denegación of service, ¿sí? ¿Sí? Bueno, muchas veces, ¿qué hacen? Son pruebas que se hacen contra sitios web, por ejemplo, para ver hasta cuándo aguantan, o detectar vulnerabilidades. O, por ejemplo, Gonzalo estuvo desarrollando ahí con Pedro, con Gerardo, con Silvana, pero ¿sabes qué? Se dejó un montón de puertos abiertos. O sea, dejó abierto el puerto para comunicarse con lo que citaba, pero no se dio cuenta y dejó un montón de puertos abiertos. ¿Y qué pasó? Alguien detectó esa vulnerabilidad y justamente la explotó, sea para robar datos, por ejemplo, o para tirarlo abajo. ¿Qué significa tirarlo abajo? Hacer un ataque donde se le hacen muchas conexiones en simultáneo, ¿sí? Ahí lo tenemos allá, denme un segundo. Muchas conexiones en simultáneo,
Y sobre eso particularmente, ¿qué sucede? Me tira abajo mi sistema. ¿Por qué? Porque no está pensado para trabajar con ese puerto que yo dejé abierto. Ese sería un ejemplo. Otro ejemplo, ¿cuál sería? Yo quiero saber si me hice un sistema de e-commerce para una pequeña pyme, como para salir a competir ahí en el mercado, y me doy cuenta que con 10 usuarios va bien, con 20 usuarios va bien, ¿sí? En simultáneo y lo puedo probar. Bueno, yo quiero exigirle un poquito más al sistema. ¿Cómo puedo hacer? Me junto con 100 amigos. ¿Tienen 100 amigos? No, está complicado. ¿Sí? Tenemos que hacer ¿sí? Hacemos una fiesta de casamiento con un montón de invitados y nos ponemos a testear. Bueno, sí, podría ser, podría ser. Bueno, ¿qué se hace entonces? No puedo juntar a 100 personas. Podría, con voluntad podría, pero primero tendría que capacitarlas, ¿sí? Segundo, tendría que brindarle recursos, supongo que también tendría que pagarle. Entonces, obviamente, empieza el mundo del testing a incorporar otros tipos de costos que no solamente el costo formal de detectar un bug en forma temprana, sino es, quiero exigir al sistema, llevarle una prueba de estrés, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, existen herramientas que permiten particularmente automatizar los procesos de testing. Todo el testing que venimos haciendo hasta ahora se lo denomina testing manual. ¿Sí? Y en acto de creatividad, ¿por qué? Porque lo hacemos con las manos y lo hacemos uno a uno, por decirlo de alguna manera. El testing automatizado, el testing automático, ¿qué hace? Hace uso de distintos frameworks, librerías, bibliotecas, ¿para qué? Para poder automatizar el trabajo. Imagínense una aplicación que tenemos un servidor y múltiples clientes. Tengo el servidor listo, ¿sí? Y todavía no tengo el cliente listo. Entonces, con esta idea de la integración que estamos trabajando, por ejemplo, un ejemplo podría ser trabajar con Postman. Postman es una aplicación, existen otras, que me permite enviar mensajes, sea mensajes para... ¿Algunos ya hizo alguna materia de programación web dentro de la tecnicatura? ¿Algunos sí? Si me levanta la mano me dice. Creo que no. Ok, bueno, cuando lo hagan, ténganlo presente, ¿sí? Porque está... Postman para intermediario de la API. Claro, para enviar, digamos, Postman no sirve para enviar mensajes. Por ejemplo, le quiero enviar mensajes al servidor, ¿por qué? Porque el cliente no está disponible todavía, ¿sí? Y quiero ver cómo se comporta frente al pedido de información, frente al envío de información, frente a la actualización de información, frente al borrado de información. Y eso se puede hacer, por ejemplo, enviando datos por la URL, enviando datos por lo que se llama el body o el cuerpo de la página. O sea, no quiero complicarlo porque todavía no lo cursaron, pero para que tengan idea de que yo puedo hacer la prueba manual una vez, grabarla o enviar una serie hacer un pequeño algoritmo que envíe estos pedidos y ver cómo se comporta. Todas las aplicaciones web, por ejemplo, tienen códigos de control. El código 200 es porque salió siempre todo bien. Los códigos del tipo 400, ¿sí? Por ejemplo, el 404 seguramente lo conocen, desaparecido, problemas del lado del cliente. Los códigos del tipo 500, problemas del lado del servidor. Por ejemplo, 503, hay problemas con el DNS o con el gateway. ¿Está bien? Bueno, cada vez que aparezcan o vean ahora mensajes de error, ¿sí? Esos tipos de mensajes de error, van a por lo menos identificar, che, esto está más de este lado, está del otro lado del mostrador, ¿sí? Y algo que se suele usar tiene que ver con algo que estuvimos compartiendo en otro momento, que son la idea de las excepciones. ¿Qué son las excepciones? Bueno, las excepciones son errores en tiempos de ejecución, son cosas que no puedo prever. El C no tiene particularmente cuestiones vinculadas al control de excepciones. Tenemos que meter un montón de if y ser lo más precavidos y tratar de trabajar con la validación de datos, pero no tenemos una forma en particular. Las aplicaciones web, de vuelta para cuando trabajen con programación web, tienen la posibilidad de capturar este mensaje, por ejemplo, si fue un error del tipo 404 que no se encontró en la página, y que no salga 404, no se encontró la página, o que no salga 503 y te aparezca el dinosaurio para jugar, por ejemplo. ¿Está bien? Porque se perdió la conexión. Sino que, sí, dale. Son el try y el catch. El try y el catch es una posibilidad justamente para trabajar en Python, en C++, en Java, tienen que ver con eso, ¿sí? Pero particularmente, más allá de la implementación, lo que buscamos ¿qué es? Es capturar ese error, intentar ahí, como nos traía Pedro, intentar que se ejecute algo
Y si se produjo un error, que es un error inesperado, que es una excepción, es decir, en tiempo de ejecución, que no lo puedo controlar, que haya una pequeña función que capture ese momento y le ofrezca, por ejemplo, al usuario algo diferente de no se pudo read la posición de memoria tal, de pantalla azul. Eso es algo horrible. ¿Está bien? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, le podemos decir que en vez de que aparezca 404, no se encontró la página, que aparezca un, ups, parece que se produjo un error. Vamos a avisarle a nuestro equipo de desarrollo y estate atento e intentarlo dentro de unos minutos. Por ejemplo, seguramente han encontrado mensajes de ese estilo, ¿sí? Bueno, esos mensajes que ustedes encuentran es porque alguien previó que frente a una excepción hay un código y ese código lo que hace es mostrarte una pantalla alternativa que no sea algo tan frustrante, por ejemplo, como que se rompió todo. ¿Está bien? ¿Sí? No se pudo finalizar la operación. Bueno, entonces directamente, no sé, pasa mucho cuando sacar alguna entrada para recitales por internet. Sí, ¿no? Estuvieron haciendo la fila virtual. Ay, era el número 5.500 en la fila virtual. Bien, no sé si vieron, hay como muchas maldades que le hacen a la gente que tiene menos conocimientos que nosotros, y no hay que hacerlo, hay que alfabetizar, hay que compartirle acá a nuestros amigos para que no lo hagan. Por ejemplo, a ver qué dice ahí. Claro. Alt F4, ¿qué hace? Alt F4. Alt F4 me cierra la aplicación que estaba vigente. O, por ejemplo, ponerle F5 y F5 recarga la página. Entonces vos como que esos mensajes que a veces circulan en las web, en los grupos y demás, obviamente apuntan a qué? A tirar abajo a esa persona que está esperando para que ocupar el lugar o decir, ¿probaste hacer tal combinación? Bueno, eso ya no, fíjate que no tiene que ver con el testing como lo estamos pensando nosotros en términos del comportamiento de la aplicación, sino que tiene que ver con otras cuestiones que tienen que ver con la educación del usuario. Y esa educación del usuario también son tareas de un tester, de otro tipo de tester, por ejemplo, que está más vinculado a lo que es la experiencia del usuario, ¿sí? A la lógica, a cuánto le va a costar al usuario aprender a usar un determinado sistema. Si tu sistema es parecido a otro, por ejemplo, un carrito de compras, probablemente tu librería va a poder vender o va a asegurar, va a tener una mejor tasa de retorno, va a poder asegurar un mejor cierre de compra. ¿Para qué? Porque no es que el usuario tiene que aprender algo nuevo para poder justamente utilizar tu aplicación, sino que se basa en sus conocimientos previos. Entonces, fíjense cómo todas estas cosas se vinculan con el mundo del desarrollo. Ahí hay algo que está diciendo Agus que no llegué a leer. Perdón, Agus. ¿Qué decías? No, que para al DF4, por ejemplo, en vez de cerrar, podría poner seguro que quiere salir. Claro, por ejemplo, totalmente. Lo capturás ese evento de tecla, ¿sí? O algún otro evento. Totalmente, totalmente. De hecho, por ejemplo, en el Word, ¿qué pasa? En el Word pongo como ejemplo, estás escribiendo y le das cerrar porque te equivocaste, o alguna pestaña. Las pestañas, por ejemplo, que hacen en Chrome o en Firefox, si lo tenés configurado, guardan el último estado donde estaban, ¿para qué? Para que si se detectó algún cierre repentino, ofrecerle al usuario restaurar las conexiones que tenía abiertas. Eso también es capturar una excepción, porque si bien el error puede ser un error provocado por la propia aplicación o un error provocado en forma involuntaria por el usuario. Este tipo de herramientas no tienen una aplicación directa en nuestra materia, pero sí por lo menos para dejarlas acercadas, introducidas, como para que justamente ustedes puedan entender que cuando vayan desarrollando sistemas en otras aplicaciones, en otras materias, sobre todo vinculado a lo que es web o a alguna cuestión vinculada a aplicaciones nativas, se van a poner de manifiesto aplicaciones con interfaz visual, se van a poner de manifiesto estas otras cuestiones que por ahora desde el C, con un printf, scanf, archivos y demás, no están apareciendo, pero no hay que dejarlas de lado. En algún momento imaginamos que testing por ahí, para poder cursar testing, tengan que tener un recorrido más avanzado en la carrera. ¿Por qué? Y porque por ahí podemos aprovechar un poquito más otras herramientas de otras materias para poder profundizar. Pero bueno, mientras tanto, mientras eso se puede hacer, tratamos de
dar las pautas que tengan aplicación directa sobre lo que ustedes están desarrollando hasta este momento, con lo que tiene que ver con las correlatividades, y que se lleven alguna cosita, alguna reflexión, alguna cuestión que les sirva para cuando cursen otra materia y recuerden, sí, así que no me olviden, recuerden cuando cursen programación web o alguna otra de las materias, justamente estas cuestiones, porque les va a servir para poder producir mejores soluciones. ¿Ok? Bien, bueno. Dentro de lo que es la reunión, me quedan 10 minutos, ¿sí? Todavía tengo, ¿cuánto dice acá? Voy a acercarme porque ya entre la luz tengo 43% de batería, vamos bien todavía con la batería, está aguantando esto a más no poder. Ya el mate se enfrió totalmente, no hay chance, pero bueno. ¿Cómo vamos a seguir? La idea es, en principio, a las 10, a lo sumo 10 menos nada, cuando se cierre automáticamente este Meet. Si ahí Gonzalo después me puede compartir en un drive o de alguna manera la grabación, yo me ocupo de subirla en cuanto regrese la luz al canal para que quede todo junto y poder enlazarlo en el aula virtual. Esa es la primera cuestión. La segunda, la idea de la clase que viene es que ya pueden empezar a trabajar en grupos de 2, 3 o 4 personas. ¿Sí? Mínimo 2, máximo 4. Así que ahí ya definimos la entrada de la clase de equivalencia. ¿Está bien? ¿Sí? Digamos, o sea que todo se vincula con todo, tener los conceptos claros nos va a ayudar. Voy a acercar particularmente un enunciado y la idea es que empiecen a trabajar en grupo en la clase. ¿Sí? Vamos a explicar el enunciado, vamos a ir viendo algunas de las cosas particulares y que empiece a trabajar en la clase y que durante la semana puedan particularmente seguir avanzando y traer los avances o el entregable para la clase siguiente. O sea, mi objetivo es hacer esta idea de la integración que estuvimos pensando, pero en proyectos concretos que ustedes puedan desarrollar. Para eso, obviamente, hay que ponerlo en práctica. Una primera práctica lo quería hacer esta clase, ¿sí? Justamente pensando en la posibilidad de hacer ese enfoque top-down, ¿no? Sobre